Bueno, buenos días. También estamos saludando a los que no están en la iglesia en México ni aquí. Pues ya regresamos mi esposa y yo, extrañándolos a todos. Nos aventamos un mes fuera, así es que fuimos a festejar nuestro aniversario. Sí, 50 años de casados, es que no es fácil. Yo no sé a quién hay que hacerle el monumento, pero hay que hacer un monumento. A los dos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya te conectaste? Tú estás allá por Querétaro, ¿sí? Algunos más. Manuel, creo que te estás conectando, a lo mejor no pudiste ir, pero estás aquí vía este camino de Instagram. Es que si vamos a recibir la palabra de Dios, prepara tu corazón, cierra tus ojos y quiero que le pidas de todo tu corazón: Señor, dame una palabra el día de hoy, la necesito. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, te damos gracias, mi Dios omnipotente, por la palabra que tienes para nosotros. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo guíe toda esta prédica, Señor, porque tú eres el único que conoces los corazones de cada uno de mis hermanos y tú tienes esa palabra que cada uno de ellos necesita. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la bendición está en la obediencia a la palabra. Mira, vamos a recordar estos versículos en Juan 14:6. Vamos aquí al libro de Juan 14:6. Hasta mi Biblia quedó pegada de las hojas, quedó humedecida. ¿Ya están ahí? Juan 14:6. Jesucristo dijo estas frases claves para todos nosotros. Para todos nosotros. Mira, yo me impresiona ahorita, después de este viaje, de la cantidad de millones de gentes que son, cada cabeza es un mundo, así decimos, ¿no? Cada cabeza trae. Yo decía, como decíamos como decíamos de medio de chiste, cada quien trae su rollo, ¿no? Cada quien piensa diferente, cada quien cosa, y eso es lo que más afecta, que el hombre es un ser almático. El Señor Jesucristo nos dijo estas palabras, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino. ¿Yo soy qué? El camino. Yo soy el lugar donde tú tienes que caminar, porque el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no podemos perder de vista eso. Mira, deja una marquita ahí y vamos aquí al libro de Juan, ¿sí? Ya no sé ni cómo dejar una marca, ya se llevaron hasta mi separador. Muy cristianos se llevaron mi separador. Mira, vamos aquí a Primera de Juan. Y dice en Primera de Juan, dice: Primera de Juan 5:19. Fíjate, sabemos, aleluya, dilo, sabemos que somos de Dios. Y eso, fíjate, lo está diciendo el apóstol Juan, lo está diciendo: mira, los que estamos en Cristo somos de Dios. El mundo está lleno de religiones, el mundo está lleno de creencias, el mundo está lleno de ideas y de planes y de todo. O sea, yo ahorita que vengo de visitar esos países donde verdaderamente, hijo, cada rollo que se avientan en las pláticas ahí,
No, pues que aquí, cuando fuimos a la Plaza San Marcos, ¿no? Pues que aquí trajeron los restos de San Marcos y que vino también no sé quién. Es unos chorotes que dices, ¿quién se las va a creer, no? Así como cuando, bueno, ya no quiero meterme, pero lo que voy es que estamos llenos de historias falsas que nada tienen que ver, o sea, que te hacen creer que ahí estuvo el apóstol Juan y todo. Cuando vemos los años, o sea, son tantos miles de años. O sea, imagínate, el Señor Jesucristo vino hace ¿cuántos años? Hace 2021 años, ¿no? Y entonces ves la misma historia de Italia y Venecia en aquellos años. En el año 2000 no había nada. Entonces, ¿qué es lo que aquí era la Plaza San Marcos? O sea, fuera de tono, o sea, ¿no? O sea, en el año 1100 años después empezaron a aparecer habitantes ahí en Italia, en esa zona, ¿no? Los romanos dejaron de existir, se dejaron de ser los que gobernaban el mundo en el siglo V, o sea, en el año 400. Entonces, todas esas cosas. Entonces, aquí cuando el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, es que sigue siendo un grupo chiquito de los que somos de Dios. ¿Y sabes por qué la gente no es de Dios? Porque no cree en Jesucristo. Porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí el apóstol Juan se está dirigiendo, imagínate, esta carta fue escrita en el año 80, voy a pensar, esta carta de Juan, en el año 80 después de Cristo, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo fue a la diestra del Padre en el año 33, cuando Él fue a la cruz, todo, y en el año 33 Él regresa al Padre, y del año 33 al año 100 se lleva a cabo la iglesia primitiva, y bueno, pues un Juan que anduvo con el Señor Jesucristo, pon tú que haya tenido la misma edad que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía 33 años, a lo mejor Juan tenía 30. Entonces, cuando escribe este libro en el año, digamos, 80, pues era un viejito, ¿no? Pero está diciendo, sabemos que somos de Dios. Eso es algo que tú y yo te los tenemos que grabar. Tú eres de Dios si recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la autoridad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y entonces, si eres de Dios, aplica perfectamente bien este versículo de primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y después se para. Y el mundo entero está bajo Satanás. Muy grueso, porque tú puedes decir, a ver, yo tengo un familiar que no está en Cristo, pues está bajo Satanás. Oye, pero está bajo Satanás. Que es la única manera que él salga de Satanás y venga para acá, tiene que recibir a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es un hijo de Satanás? Un hijo de ira. Yo le decía a mi esposa, qué difícil vivir para una mujer con un hombre iracundo. O sea, un cuate que de repente hasta miedo te da porque tiene la fuerza. Estaba yo viendo un programa, me lo alejas un poquito ya me estoy enfriando. Está bien que acabo de volar, pero no quiero volver a volar. Ahí así. Ay, es que al rato me van a bajar como hielo aquí. Este señor estaba predicando, ¿no? Estaba yo viendo un programa donde, no sé, de esos que pasan en Discovery, y está la señora y está hablando con su mamá por teléfono. Y entonces en este momento entra el hombre, me imagino que el esposo, marido o su varón, y agarra y se le para así con una cara de odio, que la otra dice, dices, qué difícil estar viviendo con Satanás. Qué difícil, o sea, dices, y agarró, y ella estaba hablando con su mamá, y la mamá le decía, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué el otro? Y ella se quedó pasmada, ya no pudo hablar. Agarró y le arrebató el celular, ¿sí? Y agarró y tenía una cubeta donde ella estaba trapeando y se lo tiró así. Ya mejor le cambié al canal. Dije, no, déjenle a este loco, ¿no? Pero esa es la necesidad de salir de las tinieblas
y ser trasladado al reino de Jesucristo. ¿Entiendes? Porque lo mismo también te puede tocar una mujer iracunda, o sea, me refiero, eso es algo bien, bien difícil. El mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Ese varón que estaba ahí amenazando a la esposa, que yo me imagino que la golpeó o le hizo cosas o le hizo lo que quieras, ese varón está gobernado por Satanás, porque la palabra de Dios dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, nuestra lucha no es contra las personas, es contra Satanás, ¿no? Por eso Dios nos dio esa autoridad. Mira, vamos aquí al libro de Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 17. ¿Ya están ahí? Ay, nomás le pusieron la puntita, pensé que era una botellota y mira la que salió. Ay, qué hermanos, dices tú, por lo menos si tienen agua. De a cuartito, pero de a cuartito. Fíjate, Marcos 16, 17. Y estas señales, o sea, fíjate, es una señal. ¿Seguirán a quién? ¿Qué dice ahí? Número 1, ¿a los que qué? A los que creen. A los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús, que esa es otra artimaña del enemigo, porque aún cristianos no usan el nombre de Jesús. Aún cristianos no usan el nombre de Jesús, y tú en cada oración tienes que decir en el nombre de Jesús, porque Jesús es la ofrenda perfecta ante el Padre. Es decir, si tú quieres abrir el cielo, tú tienes que mencionar el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, para poderse acercar a Dios, tenían que matar machos cabríos, tenían que matar becerros, para que el Padre pudiera verlos a través de la sangre de esos animales y los pudiera cubrir sus pecados. Pero ahora tienes la ofrenda más perfecta. Esa ofrenda más perfecta se llama Cristo. Amén. Esa ofrenda perfecta se llama Cristo. O sea, cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, es como si tuvieras la llave para entrar a la presencia de Dios. Por eso es bien importante. Yo una ocasión me tocó hablar con unos hermanos en Cristo que vi, que le dije, y me di cuenta porque estábamos desayunando, comiendo, cenando, no sé, y le dije: ¿quieres dar gracias por los alimentos? E hizo toda la oración y en ningún momento mencionó el nombre de Cristo. Entonces le dije: oye, tú tienes más años en Cristo, ¿por qué no pediste en el nombre de Jesús? Porque no es necesario. ¿De dónde sacas ese rollo? Si aquí dice el Señor Jesucristo: en mi nombre, todo lo que tú necesitas en mi nombre tienes que pedirlo. Yo lo digo así. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Si quieres, sí, préndalo un poquito, pero no tan así, tan duro, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es que sí se siente. Lo podemos. ¿Dónde? Ándale. Sí, porque ahora sí ya se siente ahora calor, ¿no? No les digo, pues no nos gusta nada. Si hace frío, que queremos calor. Si hace calor, que haga frío. Si llueve mucho, que porque no llueve. Sí, bueno. Nada nos gusta, ¿no? Pero entonces, lo que yo te quiero decir es esto: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y dijo el Señor: en mi nombre. Es muy claro aquí el versículo. No dice en el nombre de Dios, se dijo en mi nombre, porque Cristo es la ofrenda perfecta ante el Padre. O sea, yo, por ejemplo, en las mañanas cuando te levantas a tu oración, yo lo primero que hago, y te lo voy a decir como una cosa bíblica que hago, en las mañanas lo que hago es doblar la rodilla delante de Dios antes de cualquier cosa. O sea, ir y presentarme delante de Él y pedirle perdón por mis pecados. Y dices: pero si yo recuerdo que no, puedo decir, si yo recuerdo que no pequé. No sabemos, cuando vamos conociendo más a Dios, la santidad de Dios. La santidad es tan grande. Entonces por eso tienes que llegar y lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados.
tener misericordia. Dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios hacia tu vida. O sea, imagínate, Dios obrando en tu vida para que todo camine bien. Eso es gracia. Entonces, por eso dice, ahora ya podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Pero después dice, ¿para hallar qué? Misericordia. Lo primero que dice es para hallar qué? Misericordia. O sea, que Dios diga, te perdono, hijo, estás en mi presencia, te voy a ayudar. Y entonces dice, y gracia para el oportuno socorro. O sea, el poder de Dios, el favor de Dios para el oportuno socorro que tú necesitas y yo necesito todos los días. Por eso el salmista me encanta con ese salmo que ya lo hicimos canción, ¿no? Pero a lo mejor él también lo hizo canción, ¿no? No más que, ¿no? Pero dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me voy a acercar a ti. Entonces lo primero que tenemos que hacer todos los días, en lugar de empezar que ya se me hizo tarde y que ya tengo que bajar y que los niños, que les tengo que llevar a la escuela, primero date 15 minutos, media hora de estar en su presencia. ¿Entiendes? Porque siempre dejamos la oración hasta el último. Hay cristianos que solamente oran a la hora de los alimentos, ¿no? Y tú, ¿sabes? ¿Quieres conocer el crecimiento espiritual de un cristiano? Cuando lo oyes orar. Su oración es muy corta, no es muy bíblica. Eso quiere decir que ha pasado poco tiempo ¿con quién? Con Dios. Entonces lo que tenemos que hacer los cristianos es lo mismo que hizo David. Porque David fue agradable a Dios, dijo, él es el que tiene un corazón como el mío, dijo Dios, qué bárbaro, ¿sí? Y fíjate que fue un David que le falló, porque tomó a la esposa de uno de sus generales, ¿no? No me voy a meter en esa historia, pero falló, y sin embargo vemos la manera en que se arrepintió David de su pecado, y Dios ¿qué? Lo volvió a perdonar, porque Dios es un Dios perdonador. ¿Sabes de qué pecado nunca te va a perdonar Dios? ¿De cuál crees que nunca te va a perdonar? ¿De cuál dices? Del que no te arrepientas. ¿Me entiendes? O sea, si tú te arrepientes de corazón, no se trata de un arrepentimiento falso, se trata de un verdadero arrepentimiento. Porque tú puedes decir a Dios, perdóname por esto, y te arrepientes, pero no le digas no lo vuelvo a hacer, porque te puede volver a ganar la carne. Porque muchas veces, si no son promesas de campaña, ¿a poco no los políticos todo lo que prometen no lo cumplen? ¿No? ¿Cuántos? Yo ahora he visto otra vez otros matrimonios. Conozco matrimonios que el marido es un iracundo o ella es una iracunda y se perdonan y se dan la oportunidad. Y dicen, no lo vuelvo a hacer. Y ¿qué crees que hacen? Lo vuelven a hacer, porque tenemos que reconocer que somos carne, y la única manera de acabar con nuestro pecado es creciendo espiritualmente. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Creciendo espiritualmente. Entonces, tú tienes que hacer ¿qué en las mañanas? Temprano buscar ¿a quién? A Dios. ¿A qué horas? De madrugada. O sea, yo no sé a qué horas es tu madrugada, o sea, ¿no? O sea, es diferente. Mira, mi esposa, yo decía de chiste a mi esposa decía, es que el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Ay, le digo, pues yo creo que a mí me quiere más porque me deja hasta las 10. Pero lo que yo voy es que tú tienes que buscar a Dios. Lo primero que tienes que hacer es, el salmista dice, temprano yo te buscaré, de madrugada. O sea, más bien lo que tenemos que decir es, lo primero que tengo que hacer en el día, antes de empezar mi día, es buscar a Dios. Y entonces, ahora, fíjate lo que decía en este salmo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo estaré ahí, ¿no? Porque mi alma está ¿qué? Pegada a ti. A ver, David, ¿cómo le haces tú para tener pegada tu alma a Dios? Aquí está el alma de Dios, es la palabra. O sea, mi alma está pegada a tu palabra.
Porque por eso esta palabra Jesús dijo, yo soy tu camino. ¿Quieres evitar problemas en esta tierra? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres de batallar con Satanás? Apégate a esto. Eres hijo de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Eso no quita que el enemigo te va a querer golpear por varios lados, pero si tú te mantienes firme en la palabra de Dios, Dios siempre te va a sacar adelante. Porque Él mismo te está diciendo, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, no te está engañando Dios, te está diciendo, mira, a tu alrededor, de otra manera dijo el Señor Jesucristo, mira, tú eres luz en medio de ¿dónde? En medio de las tinieblas. O sea, tinieblas significa que tú alrededor, aquí ahorita yo no creo que haya ninguna tiniebla porque estamos hablando de Jesucristo y aquí está su presencia y ningún enemigo puede entrar en este lugar. Pero en el momento que tú cruces esa puerta y te subas a tu coche o te subas a tu taxi o a la manera que quieras, el mundo entero, ¿cómo está? Bajo el maligno. Entonces, ¿qué es la única manera que tú lo vas a poder salir adelante en un mundo de tinieblas? Es pegado ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Entiendes eso? Eso es muy importante. Por eso el salmista decía, mi alma está pegada a ti. Ahora, dices, ¿y por qué está pegado? ¿Por qué David quieres estar pegado a Dios? Porque su diestra, el poder de Dios, me ha ¿qué? Sostenido. Y veamos, si vemos la historia, David, que gobernó Israel, gobernó todo el mundo de aquel entonces, un pueblito chiquito, gobernó a los filisteos, a los amonitas y todo, y todos esos no los gobernó David, Dios le dio la victoria sobre ellos. ¿Me entiendes? ¿Quién le dio la victoria? Dios. Muchas veces, a veces David ¿qué hacía? Fíjate que los filisteos vienen contra nosotros, lo primero que hacía, iba y consultaba a Dios. Y Dios le decía, no te preocupes David, sal a la batalla y solamente ponte en tal lugar que yo me voy a encargar de acabar con ellos. Y así vemos las historias, que Dios termina con ellos porque Dios es el que hace la obra. ¿Sí? Y lo vemos en muchas historias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios les dio Jericó? ¿Sí? ¿Qué le dijo a Josué? Imagínate esa instrucción. Déjame imaginarme. Yo quiero que te la imagines. Déjame tomar un poquito de agua. El pueblo de Dios se encuentra ante unos muros inmensos, donde es un pueblo muy fuerte y es imposible acabar con ese monstruo, ¿no? Así son nuestros retos a veces en la vida, ¿no? Es como que tú te enfrentas a algo que dices, híjole, ya me clausuraron y ya no quieren que rente y no quiere que pague y que el otro, y hay un abogado que la trae contra mí y que dice que me va a matar y otro que me va a meter a la cárcel y que te va a hacer pedazos. Estás viendo ese Jericó, ese monstruo, ese Goliat que se enfrenta a ti y tú te sientes así como un David y ay caray, ¿cómo le hago, no? Y el Señor te dice, yo estoy contigo y te he prometido en mi palabra que nunca te dejaré ni nunca te voy a desamparar. Entonces, cuando está Josué y ves esa batalla de tomar Jericó en algo tan difícil, le dice, a ver, Señor, ¿qué debemos hacer? Y Dios le dice, mira, le vas a dar 7 vueltas, agárrate con el arca y vas a andarle, te vas a poner una distancia donde no te alcance el enemigo, ¿no? Ninguna de sus flechas, y vas a agarrar con los sacerdotes y le vas a dar la vuelta a Jericó, ¿no? Le vas a hacer así, y todos calladitos, nadie dice nada. 6 días vas a hacer esto, ¿sí? Entonces imagínate el enemigo viene, y ahí viene y me lo voy a destruir, y los otros van como burlándose de él, ¿no? Con permiso. Daban la vuelta y ¿qué hacían? Se regresaban al campamento. Y los otros, ¿estos a qué horas van a atacar? ¿No? Y le dijo, y el 7º día vas a salir, ¿sí? Y te vas a parar enfrente del enemigo. ¿Y qué crees que vas a hacer? Abrían las puertas, ¿no? No. Le dijo, párense alrededor de ese monstruo,
Y en el momento que ustedes se paren, ¿sí? Yo creo que Josué le dijo, seguramente vas a decir, Señor, lancemos las lanzas y atacamos por la retaguardia y todo. No, mira, lo único que vas a hacer, Josué, todos le vas a decir a los sacerdotes, a todo el pueblo, que cuando el séptimo día terminen de dar sus 7 vueltas, cuando terminen, ¿sabes lo que van a hacer? ¿Qué les dijo que hacían? Solamente digan, ¡ah! A ver, que te dieran esa instrucción a ti y a mí, ¿no? Pues no va a pasar nada, Señor, ¿no? Pues haz eso. ¿Y qué hizo Josué? Eso hizo. Y cuando dieron el grito, empezó a caerse los muros de Jericó, porque empezaron a caer rayos y todo, y se derrumbó, y Dios mató a todos menos a Rabá, que fue la que ayudó a los espías. O sea, te platico la historia de algo de que podemos estudiarla con detalle, pero lo que te quiero decir es que Josué no hizo nada para tumbar los muros de Jericó, y tú no tienes que hacer nada para tumbar a tu Goliat ni tus muros de Jericó. Lo único que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, que tu alma esté pegada a Dios. Dice el salmista, mi alma está pegada a ti. ¿Y por qué está pegada, David? Porque tu diestra me ha sostenido, Señor. Y ¿sabes lo que nos pasa? Que estamos acostumbrados a resolver los problemas en nuestras fuerzas. El asunto es que queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas. Y es que viene esto, y ahí te estás tronando los dedos, que ya los traes todos mayugados porque ni resuelves nada. ¿Sí? ¿Sí? Y ay. Cuando Dios te dice, solamente obedéceme a mí, ¿sí? Y entonces, aquí cuando el Señor nos dice, estas señales te van a seguir, en mi nombre echarás fuera, ¿qué? Demonios. Fíjate, vamos a leerlo aquí. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Piensa en un Josué cuando le dieron la instrucción. Si él hubiera sido como a veces tú y yo, le hubieran dicho, no, Señor, ¿cómo crees que vamos a derrubar ese Goliat nada más dándole 7 vueltas alrededor de los muros? ¿No? ¿Cómo crees que se van a caer los muros porque gritemos? ¿No? Dices, no, Señor, pero los caminos de Dios son más allá, excelentes de lo que... El poder de Dios que creó los cielos y la tierra está a tu favor y mora en ti. Entonces, ¿dónde está el punto? A los que ¿qué? Estas señales ¿a quién van a seguir? A los que creen. Entonces, tú y yo no podemos caminar como los del mundo, porque el mundo estaba bajo el maligno, pero tú caminas bajo la voluntad de Dios, porque mi alma está pegada a ti. ¿Sí? Que no le diste para el refresco. ¿Con qué compran las cocas? Entonces, mis hermanos, yo sé que esto lo hemos recibido N veces. El justo por la fe que vivirá. ¿Estás en un mundo de qué? ¿Eres luz en medio de qué? ¿En dónde está el poder de Dios? En la fe. En creer. ¿Sí? En creer. ¿Sí? No importa lo que pase, tú tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, si estás en un mundo de tinieblas, lo primero que tienes que hacer es ser obediente a la palabra de Dios. ¿Entiendes? Porque mi alma está pegada ¿a quién? A ti. ¿Y por qué estás agradecido? Porque qué bueno, David, que tu alma está pegada a Dios. ¿Y qué sucede? Porque su diestra es la que me sostiene. Porque su diestra es la que me libra. Porque su diestra es la que me prospera. ¿Sí? O sea, hay cosas que
son cosas verdaderamente que o sea, no quiero ser, digamos, vanidoso ahorita, pero, por ejemplo, yo este viaje a Europa no tenía muchos planes, porque simplemente los puros boletos de avión en clase turista las coticé y me andaban sobre 65,000 pesos. Y ya del puro golpecito, mejor me la llevo a Cancún, total, porque hemos estado muchos años juntos, ¿no? Me la llevo a Acapulco y me lo va a alcanzar más. Entonces, pero dices, caminas en fe, y de repente llegó una persona que es del mundo, que es un cliente nuestro, y me dijo, es una persona muy importante en Aeroméxico, y me dijo, Inge, yo le regalo los boletos. Señor, gloria a Dios. ¿Fue en mis fuerzas? ¿No? Y así te puedo platicar testimonios de los cuales yo me maravillo, de decir, compré un terreno en 100 pesos y lo vendí en 900. O sea, ¿cómo es posible que se haya dado eso? Pero es cuando yo digo, mi alma tiene que estar pegada a ti. Y eso es algo que tenemos que hacer, mis hermanos, no hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, que tu alma esté pegada a ti, ¿sí? Y mira, yo te voy a decir, por ejemplo, mi función, estar casado no es fácil, siempre hay diferencias, ¿no? Pero mi función es amar a mi esposa. Mi función es tratarla como vaso más frágil. Mi función es proveerla y que yo sostenga la casa. Eso es lo que me dice Dios. Eso es tener mi alma pegada a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a prosperar las cosas de manera sobrenatural, porque esa es mi función. Hay momentos difíciles y yo digo, mi función es amarla. Nunca me dijo el Señor, entiéndela. Sí. El Señor me dijo, vive con ella sabiamente. Ay, Señor, entonces ya no le vuelvo a decir en mi vida, es que no me entiendes. No te va a entender. No te va a entender. Porque la función del varón, ¿qué es? Amar a su esposa. La función del varón, ¿qué es? Sustentar a su esposa. Y ahí vemos en un paréntesis grande, ¿qué empiezan a hacer los matrimonios cristianos? Pues sí, yo sé que te tengo que sustentar, eso dijo el pastor, eso dijeron ahí en la iglesia, pero la situación de nosotros es diferente. La verdad es que todo está muy caro y yo quiero que tú trabajes y nos ayudamos todos. Tú pagas esto y yo pago el otro. A ver, ¿de dónde dice Dios esto? Cuando Dios te saca de manera sobrenatural en tu vida. ¿Sí? Esos son inventos que nosotros nos hacemos. Es que no son los mismos tiempos. Para Dios es lo mismo. Él es el alfa. Cada quien, ¿no? Cada quien dice que las cosas son diferentes. Para Dios no han cambiado. Ahora, yo le digo a la mujer, ¿cuál es la función de la mujer? Respetar a su marido. Respetarlo. O sea, si quieres golpear a tu marido, quítale la decisión y le vas a hacer pedazos. Siempre estamos que la mujer se adelanta, es que se tiene que hacer así. Mírame, si a mí dijo Dios que yo decidiera, ¿no? Es que tú no opinas nada, déjalo, ¿no? Los coches nomás tienen un volante, ¿no? Es que veo que no te mueres, yo ya mejor me subí al volante. Pues tú te agarras y te bajas y sabes dónde va tu matrimonio, al fracaso. Porque no estuvo pegado a la voluntad de Dios. Entonces, a veces nos volvemos muy espirituales y volvemos a decir, mi alma está pegada a ti. Wow, Señor, qué maravilla. Pues es muy sencillo. Haz lo que dice la palabra de Dios. Amén. Haz lo que dice la palabra de Dios y tu alma está pegada en Él. Camina en fe y créele a Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es obedecer ¿a quién? A la palabra de Dios. La segunda es creer que Dios está contigo. Amén. ¿No dijo Dios que Él habita en nuestros corazones? ¿Que Él no habita en templos hechos por el hombre? ¿Cuántas veces todo el mundo dice, disculpe, ¿dónde está la iglesia? Atrás del mercado, del lado derecho.
del lado de la iglesia somos nosotros, ¿no? La iglesia somos nosotros. ¿Y quién es la iglesia? El Espíritu de Dios dentro de nosotros. A ver, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿en dónde lo recibes? En tu corazón. Entonces, ¿quién entra en tu corazón? Dios. ¿Quién entra en tu corazón? El amor. Ahora, ¿quién habita en nosotros? Dios. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Padre y el Hijo morando en nosotros. Ahora, imagínate el poder que tienes en ti. ¿Crees que algo puede haber imposible para el poder que está en ti? ¿En dónde perdemos la batalla? Cuando no, ¿qué? No creemos. Cuando no creemos. ¿Qué decía esa alabanza que me la recordó Jesús Bernal y la volví a sacar, la que cantamos hace un rato, que dice: he esperado en ti, ¿no? Me es difícil, dice la alabanza, me es difícil esperar en ti, porque mi mente dice: no va a ser así, va a estar muy difícil, ¿no? Y eso te lo vende el diablo, ¿no? Y hasta el diablo llega y te dice: ¿a poco crees? ¿A poco crees que va a pasar eso? Está imposible. O sea, tu alma, ¿qué dice? No. Pero si tu alma está pegada a Dios, ¿qué dice? Sí se puede. Amén. Porque para Dios no hay nada que imposible. Pero sus caminos de Dios son diferentes a lo que nuestra mente dice. Él abre caminos donde no los hay. Él abre caminos donde no los hay. Entonces, lo que tú y yo tenemos que seguir ejercitando es seguir creciendo. ¿Por qué viene la fe? ¿La fe por qué viene? Por el oír. ¿Sabes lo que está haciendo Dios ahorita? Fomentando tu fe. Y luego le dice a algunos cristianos: oye, ¿no te he visto en la iglesia? No, la leo en mi casa. ¡Ay, qué padre! No, pero no la estás oyendo. Yo no sé, o sea, es un misterio de Dios por qué viene por el oír y no por el leerla. Pero yo nunca veo, dice que escudriñes la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que está hablando a tu vida en este momento es el Espíritu de Dios. Lo único que yo estoy haciendo es repetir los versículos que Dios está poniendo en mi corazón a hablar. ¿Te acuerdas que ahorita oramos, dijimos: Señor, guíanos de lo que queramos? Yo no sabía ni qué iba a predicar hoy. Así me presento siempre, pero lo que sí hago es que estoy en oración. Y Dios siempre tiene una palabra. Durante mucho tiempo sí preparaba mis temas, y después empezaba yo a preparar mi tema y sacaba yo mi cuaderno y vamos, ahora dice esto y ahora dice el otro, y el Señor me mandaba a decir: a vete. Y yo: no, Señor. Ya llegó Beto: Señor, ya para qué lo preparo, si tú eres el que vas a decir que, bueno, para dónde voy. Pero eso resultado de qué? De que Dios es el que tiene la palabra para ti y para mí, no lo que yo quiera darte. Es Dios quien habla. La fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De esa manera tú creces espiritualmente, ¿no? ¿Qué otra manera puedes hacer crecer espiritualmente? La oración en lenguas, ¿no? Que eso es otro tema muy importante, ¿sí? Pero es necesario tener el bautismo en el Espíritu Santo y orar en lenguas. Pero el punto es: primero tengo que ser ¿qué? Obediente a la palabra. Que mi alma esté ¿qué? Pegada a Dios. Para que decir como el salmista: mi alma está pegada a ti, porque he visto, Señor, que tu diestra es la que me ha sostenido. ¿Y qué es estar pegado a la? ¿Qué es hacer que tu alma esté pegada a Dios? La obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, por eso Jesucristo, en el primer versículo que estábamos leyendo, dijo, Juan 14:6: yo soy
tu camino. Le dijo, yo soy el camino, pero te está diciendo, yo soy tu camino. No te agarres veredas. El camino es Cristo. Si tú agarras veredas, lo único que vas a hacer es meterle problemas a tu vida. Vas a regresar de todos modos, pero vas a regresar golpeado. El mejor camino es decir, si Dios me está diciendo que el camino es Él y que el camino es su palabra y que yo para poder conocer de Dios necesito congregarme. Ya sé que la pandemia nos pegó, pero hubo manera de conectarse por estos medios. Y quien se conecta está escuchando palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Crecer. Para yo poder que mi alma esté pegada a ti. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahorita? Cambiando tu alma. ¿No? Salte de aquí y va a haber un psicólogo y te va a decir cómo piensa él, ¿no? Ese es su rollo. Yo tengo el camino más perfecto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Porque ¿cuál es la segunda pregunta que nos hacemos? ¿Y cómo sé qué es la verdad? Pregúntale a Dios. Ahora, por el fruto los conoceréis, ¿no? Fíjate, vamos aquí al libro de Mateo. Mateo 7. Mateo 7:15. Amén. Dice Mateo 7:15, guárdate, cuídate, ¿de quién? De los falsos profetas, que van a venir a ustedes como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Ahora dices, ay Señor, ¿y cómo sé quién es lobo rapaz? ¿Qué tal si este señor que está hablando ahorita ahí, que le decimos pastor, es un lobo rapaz, ¿no? ¿Cómo lo sé? El Señor Jesucristo dijo esto, por sus frutos lo vas a conocer, no por lo que diga, por sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que no puede cambiar en tu vida? Tú puedes prometer no volverlo a hacer y lo vuelves a hacer. Pero si Dios te está cambiando, tu fruto tiene que ser diferente. O sea, ¿de qué se está refiriendo el Señor aquí de guardarse de los falsos profetas? ¿Cuántos dicen, hoy el Señor cambia tu vida? Hoy el Señor tiene bendición para ti. Hoy el Señor va a cambiar tu destino, ¿no? Hoy y oras y en el nombre de Jesús, prospera este hombre y mañana vas a tener millones de pesos y el coche que querías. A ver, ¿así dice la Biblia que es? ¿No? Si el Espíritu de Dios quiere, va a hacer algo. Sí, eso también lo dice en Primera de Corintios. Pero lo que debemos decir es la palabra de Dios. Y entonces, ese falso profeta, ¿cuántas veces? Mira, yo recuerdo un día que me encargaron a mí la alabanza en un congreso de mujeres. Ahí estaba yo solito con otros dos. No había quien dirigía la alabanza y era un congreso de puras mujeres, ¿no? Y vino una norteamericana y la traducción y dijo la americana, hoy Dios te quita la ira. Y órale, hoy Dios les va a quitar la ira a las señoras, ¿no? Y dijo, si tienes problema de la ira, que te enojas contigo misma y que no te aguantas y te paras en el espejo y te dices, ¿qué me ves? O sea, de esas veces que no te aguantas y estás peleando, hoy vas a ser librada, ¿no? Vas a ser liberada de ese espíritu de ira, ¿no? Y en ese momento que dice la americana, pónganse de pie las que quieren ser liberadas, y un montón se levantaron. Dije, wow. Y que veo a varios esposas de algunos, pues, que les llamo luego por mi celular. ¿Qué crees? Le van a quitar la ira a tu vieja. Ya la hiciste.
Ya no se te va a enojar. Y agarraron y bajó aquella americana y oraba por ellas y suelo, y todos las cachaban. No, pues estas. Bueno, cuando vi que se paró hasta la pastora de esa iglesia, dije, órale, también es iracunda. Y entonces, ¿y sabes lo que pasó después con el tiempo? Que no pasó. No se quitó la ira. ¿Sabes cómo puede ser cambiado? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un alimento espiritual que hace crecer tu espíritu y crucificas lo que no está bien hecho. O sea, esa ira no se va a ir, pero la vas a poder crucificar. Esa no se va, pero no la vas a poder crucificar. Entonces, ¿por qué dice aquí en este versículo, guardaos de quién? De los falsos profetas? Que tú prendes la tele y te ponen esos brasileños, de repente la gente quiere vivir en el milagro, ¿no? Pones el programa a las 12 de la noche y ahí está un montón de gente entrando ahí en esas iglesias y hacen milagros, y les dicen, pero primero tómate un vasito de agua con una flor. ¿Y dónde dice el vasito de agua con la flor? ¿No? Y luego les ponen un manto, ¿no? Es como me llamó la atención. Les ponen a toda la iglesia, que están llenas de esas iglesias. O sea, la verdad, la gente está buscando el milagro. La gente quiere las cosas así de rápidas. La gente tiene un problema y quiere que se resuelva así, con una oración. Dios es poderoso para hacerlo, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Tú tienes que saber esperar en Dios. ¿Qué decía esta alabanza? He esperado en ti. Difícil que sea, pero yo sé que tú tienes la solución, Señor, ¿no? Y entonces en esas iglesias yo veo que ponen un manto negro, ¿sí? Y está toda la iglesia parada, dice, toquen el manto, ¿no? Como la mujer del flujo de sangre, ¿no? Y ahí están todos tocando el manto, ¿no? Y ya con eso ahora sí vas a ser sanada, ¿no? Porque tocaste el manto. Dices, ya le hemos predicado esto. No es cierto así. La obra de Dios es a través de comer de Dios. Fíjate, vamos a estos versículos ahorita. Vamos aquí a Juan 6. Juan 6, 51. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo. Aleluya. ¿Qué es un pan? ¿Para qué es un pan? Para comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. ¿Quieres vivir para siempre? Come este pan. ¿Quieres vivir bien en esta tierra? Come este pan. En tus fuerzas vas a fallar, pero si tú sigues creciendo espiritualmente, vas a poder hacer la voluntad de Dios. Come este pan, vivirás para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, fíjate lo que dice en otro versículo, para no entrar en otro estudio aquí, ¿sí? Dice el versículo Juan 6, 51. Vamos a leer, si quieres, lo leemos el 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, si yo te digo, ven a comer la palabra de Dios, pues lógicamente estás comiendo la palabra de Dios espiritualmente, ¿no? Pero si lo veo natural, ¿le quieres que le ponga salsita? Pues no, estás recibiendo ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? ¿Te gusta el ajillo? ¿No? Estás comiendo la palabra de Dios. Ellos no pudieron entender cómo nos puede dar de comer. Fíjate lo que dice en el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, y bebéis su sangre, no vas a tener
vida en vosotros. O sea, tú no vas a poder tener vida en vosotros. O sea, necesitas tener la vida de Cristo. Y la vida de Cristo solamente viene a través de ¿qué? A través de recibir la palabra de Dios. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sí puede haber milagros porque Dios es grande, pero lo que Él quiere es que tú comas la palabra para que camines a la voluntad de Dios. Y entonces dice, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Hoy en Palabra de Vida les puedo decir que estamos tristes, con necesidad de un consuelo, porque un hermano que se llama Nazario falleció el sábado, ya de, yo creo que 75, 80 años, pero lo más maravilloso es que yo lo conocí cuando no quería recibir nada de Dios. O sea, la esposa lo llevaba y él iba, pero vi cómo cuando recibió a través de una tribulación fuerte, y Dios le regaló muchos años de vida. Yo lo único que sé es que él durante todos esos años de vida estuvo yendo a escuchar la palabra de Dios, y me gozaba con él porque me daba unos saludos muy, muy aprensivos, y pastor, qué gusto saludarlo, y estaba leyendo la palabra de Dios, y sé que él tiene vida eterna porque recibió a Cristo, ¿no? Y yo sé que el Señor lo va a resucitar en el día postrero. Amén. Y entonces dice aquí se cumple para este hermano, y se va a cumplir para ti y para mí. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Por qué el alma de David estaba pegada a Dios? ¿Por qué? Pues porque había comido la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la comes? Oyéndola. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Esta palabra salió de la boca de Dios, y es la que estamos comiendo ahorita. En mí permanece y yo en él. ¿Sí? Dice, déjame buscar. Bueno, lo que yo te quiero decir es, hay mucho que hablar. O sea, el tiempo nos está ganando. Vamos a resumir de esta manera. Mis hermanos, ¿quieres vivir bien en esta tierra? ¿Sí? Come la palabra de Dios. Conoce su voluntad. Conoce su voluntad. Y entonces Dios va a transformarte a través de su palabra. Porque ¿qué está haciendo Dios? Está cambiando ¿qué? Tu alma, para que tu alma esté pegada ¿a quién? A la palabra de Dios, para poder decir como el salmista dijo, mi alma está pegada a ti. ¿Y por qué quiero seguir pegado a ti, Señor? Porque tu diestra me ha sostenido. En tu caminar aquí en la tierra estás en un mundo ¿de qué? De tinieblas, pero tú eres luz en medio de las tinieblas, y lo único que tienes enfrente es un camino que se llama Jesucristo. Y puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, todas las batallas que van a venir a tu vida, en todas vas a salir más que vencedor. Más que vencedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu alma está pegada ¿a qué? A la palabra de Dios. Y les voy a recordar y voy a terminar con este Salmo 1. Salmo 1, que es para mí uno de los salmos más muy reveladores que escribió David, ¿sí? Y él dijo así: bienaventurado. ¿Qué significa el aventurado? Que en todo te va bien. No te está diciendo que no va a haber problemas, que en todo te va a ir bien. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Cuando yo estuve en el mundo, anduve en consejos de malos. Cuando tú no habías llegado a Cristo, anduviste en consejos de malos, y anduviste en camino de pecadores, y en sillas que resadores has sentado. Bienaventurado el que se deleita, dice el versículo
2, sino en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. O sea, la delicia tuya y mía debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Porque de esa manera tu alma está pegada a Dios. Ahora, ¿el enemigo va a atacar a que no sea tu deleite? Sí. Lo primero que va a hacer con la palabra es que te dé sueño. ¿Cuánto les ha tocado leer la Biblia y quedarse dormidos? Por lo menos yo muchas veces. Y vuelvo a leer. Porque es algo que espiritual. ¿Sí? Es algo espiritual. Entonces, bienaventurado aquel que su delicia es la palabra de Dios. ¿Qué es la delicia? Algo que te agrada demasiado, así como el postre, ¿no? Si algo me gusta de la comida es este platillo y me encanta este postre, su delicia está en la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice, y en su ley, ¿qué hace ese varón? ¿Qué hace ese hombre, esa mujer? Medita. ¿Qué es meditar? Que tu mente esté repitiendo ¿qué? Los versículos. O sea, meditar no es agarrarte como los harikrishnas, ¿no? O como los estos que hacen el yoga, ¿no? Que se agarran y se cruzan, ¿no? Meditar es estar meditando en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Confesarla. Tu mente está recordando los versículos de Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde va a atacar el enemigo mucho? En los pensamientos. En los pensamientos. En que eres un fracasado, en que no salió esto, es que esto no funcionó, esto no va a caminar. Tú tienes que meditar en ¿qué? En la palabra de Dios. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Y entonces dice lo que te va a pasar en un mundo de tinieblas. Vas a ser o ya eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol junto a corrientes de agua? Frondoso, fuerte, que vienen los vientos y vienen las broncas y el árbol está bien firme, porque está como fuerte para resistir los embates que vienen de este mundo de tinieblas. Porque él dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Si es que no te está engañando Dios, te está diciendo, tú estás en un lugar donde hay tinieblas, pero tú eres luz en medio de las tinieblas. Y tú tienes que ser ese árbol frondoso, que vengan los vientos, los ímpetus y peguen contra tu vida y tu casa no cae. Amén. ¿Sí? Que da su fruto en su tiempo. ¡Qué maravilla! Ya no, ahora sí no voy a ser iracundo porque voy a dar fruto de amor. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a hacer para que dé fruto? Tengo que meditar, tengo que deleitarme en la palabra de Dios para poder dar ese fruto. Entonces sí vas a ser transformado. Y por eso dice aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, que da su fruto. ¿Cuándo da su fruto? En su tiempo. O sea, Dios sabe cuándo vas a dar ese fruto. ¿Sí? Y su hoja no cae. Y todo, ¿qué dice ahí? Y todo lo que hace, prosperará. Amén. ¿Cuál es la clave de todo esto? Creer. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. ¿En quién tienes que creer? En Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Dios les da la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está para no buscar. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El mundo que está bajo tinieblas. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recibir a Jesucristo, primer paso, como Señor y Salvador.
y creer que Él está en mi vida y caminar con Él a donde yo vaya, siempre creyendo. Y cuando los demonios se me vengan encima, yo debo echar fuera ¿qué? Demonios en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Así es que vamos a terminar, vamos a ponernos de pie porque ya llegaron los niños. Ya terminaron su clase. Ya la maestra dijo, ya los tuve mucho tiempo. Bueno, ahorita vemos. ¿Sí? Bueno, yo los invito a que terminemos este servicio de la siguiente manera. Vamos a orar confesando al Señor Jesucristo que creemos en Él. Amén. Que creemos en Él. Así es que cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos y repite conmigo de todo tu corazón esta oración. Si crees en el Señor Jesucristo, recíbelo nuevamente en tu corazón, de todo tu corazón. Repite conmigo: Padre mío, yo recibo tu regalo. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que yo lo reciba. Yo creo que Jesucristo es el Señor y yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor, que tu precioso Hijo me guíe en todo mi caminar. Y Señor, ayúdame a venir a escuchar tu palabra, a conocerte más y más. Y te pido, Señor, que te lleves mis cargas, mis afanes, mis problemas, y yo descanso en ti, Señor. Y ahí te voy a pedir ahora, tú en voz baja ahí, en voz baja, y en el nombre de Jesús y con tus ojos cerrados, quiero que le pidas a Dios lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas sin dudarlo. Cierra ahí tus ojos y en voz baja. No te tiene por qué escuchar la persona que está cerca de ti, así sea tu familiar, quien sea. Tú habla con Dios y dile: Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que quites este problema de mi vida, esta situación, la que tú tengas, y pídesela de todo tu corazón, creyéndola, y Él es poderoso para hacerlo. En su tiempo lo va a hacer y tú tienes que tener paciencia. Ahí pídele al Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego que escuches a cada uno de tus hijos, Señor, porque ellos vinieron a escucharte a ti, Señor. Ellos vinieron a conocerte más y tú eres poderoso, Señor. Yo te pido que suplas todas sus necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, conteste sus oraciones, Padre, para que ellos sean prosperados en todas, para que ellos vean tu grandeza y tu poder, Señor. Pero no se haga la voluntad de ellos, sino tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, Señor, y dile al Señor: te voy a obedecer, Señor. Haré lo imposible para obedecerte, Señor. Ayúdame para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El martes tenemos curso de matrimonios. ¿Sí? No sé en qué tema van, pero aquí nos vemos el martes. El lunes tenemos discipulado a través de Instagram. El martes también vamos a tener por Instagram discipulado y el curso de matrimonios a las 7, ¿sí? Así es que no sé si alguien esté pidiendo los diezmos, ¿sí? ¿Quién los está pidiendo? Yo los recojo, pero hay unas horas. Yo los recojo, pero hay unas horas. Ok, si quieren. Bueno, yo los voy a dirigir, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, el diezmo, recuerda que Dios no necesita tu dinero, es una prueba de fe. Porque dice el Señor que trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y el alimento es la palabra de Dios, y es una prueba de fe porque Dios no necesita tu dinero, pero Dios ve tu corazón si confías en Él. Si algo te puedo dar de testimonio, que cuando diezmamos Dios prospera nuestro caminar.
Así es que si vas a diezmarlo, hazlo contento, hazlo. Dios ama al dador alegre. No te sientas forzado ni nada. Que Dios te lo ponga en el corazón. Si alguien va a diezmar, ofrendar, levante su mano para que les den un sobre. ¿Me das uno? Con eso que yo ya diezmo por transferencia. Así es que, ¿ya tienes ahí tu diezmo? Amén. Toma ahí tu sobre y vamos a orar. Y repite conmigo esta oración. Toma ahí tu sobre y hazlo. Padre, yo te lo doy, Señor, con gozo, Señor, porque tú eres el que me diste todo, tú eres el que me das alimentos todos los días, Señor. Yo lo doy plenamente convencido que nunca faltará en mi casa nada en mi casa, porque tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, yo diezmo con gozo y te lo doy, Señor, porque tú lo pides en tu palabra, por eso lo hago, Señor. Y porque si tú lo haces, Señor, tú me lo pides, yo lo doy creyendo que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y enviar bendiciones hasta que sobren y abunden en mi vida. Y el devorador no podrá tomar mi dinero que tú me envías, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y pasemos los sobres. Bien, mis hermanos, pues nos despedimos acá de Instagram con todos. Me da mucho gusto haberlos saludado. A ver, estoy viendo aquí a Susi Magrosoto, a Marilena Cardoso. Ah, Marilena Cardoso no vino, ella es de Valle. Ella es de aquí del Valle. Soy Eve. Ah, pues yo soy Joaquín, dice. Georgette, que ella sí está por Querétaro. Eli Aguilar. Eli Aguilar. Estaban aquí las dos Elis, ¿no? Verónica Victoria, qué gusto saludarte, ¿sí? Marcela, hola Marce, ¿sí? Bendiciones a todos. Beatriz, que no te he visto por ahí por la iglesia, pero qué bueno que te conectas. Yunki y otra. Dios me los bendice mucho. Les mando muchos saludos a todos. Ya andamos por aquí en México para... Prepárate para la prédica de mañana, va a haber discipulado a las 7 y a las 8 de la noche, y el martes igual de 7 a 8, y los miércoles servicio general, ¿sí? Y vamos a tener matrimonios aquí el martes, para los que sean de Valle, el martes aquí hay presencial, ¿sí? Dios me los bendice mucho, mis hermanos, bye.